Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo. Le damos la bienvenida a esta escuela dominical, escuela de las familias. Le bendecimos a usted que está aquí de manera presencial, usted que se conecta. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, Iris Benítez, nuestro evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios por este tiempo en el cual Dios permite que podamos compartir su palabra. Vamos a estar haciendo lectura en el libro de Josué, en el capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el verso 6 en adelante la palabra de Dios. Josué, capítulo 14, verso 6, y leo la palabra en el nombre de Jesucristo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos y los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre que estás en los cielos, en este día te doy gracias. Gracias, Dios, por tu palabra que nos habla en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos a toda verdad. Enséñanos en esta hora tu palabra, Señor. Dios mío, que en este día podamos atesorar tu palabra, cada una de tus enseñanzas, Dios, en el nombre de Jesús. Creemos por tu Escritura, Señor, que ciertamente que donde está la presencia del Espíritu Santo hay libertad. Y hoy creo que tú te glorificas, no solo en este lugar, sino donde llega esta transmisión, Señor. Tú traes libertad a cada vida, a cada familia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Hoy creemos tu palabra, que por medio de Cristo somos más que vencedores, Señor. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios en esta hora, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Y es necesario, y vamos a estar hablando en este día bajo el tema la fe que alcanza promesas. Amén. Dios en estos tiempos nos llama a vivir en fe, a caminar en fe. Porque por medio de la fe puesta en Cristo Jesús, usted y yo vamos a ver las promesas del Señor. Amén. Y Caleb pertenecía a la tribu de Judá, y cuando cumplió 85 años de edad, cuando se encontraba ciertamente
no solo Josué, sino el sacerdote Eleazar y cada uno de las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel estaban distribuyendo toda la tierra de Canaán. Dice la palabra que en eso se acerca Caleb. Y Caleb ya era de edad avanzada. Y Caleb, cuando están repartiendo la tierra, la palabra nos está hablando que él reclama una promesa que le había sido entregada 45 años atrás. Dios, por medio de Moisés, en su momento, le había prometido entregarle a Hebrón. Y tal como era la promesa, Josué le otorgó esta heredad a Caleb por cuanto Caleb había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Y vemos que Hebrón era de una de las ciudades más antiguas y estaba más o menos al sudoeste de Jerusalén, y era este lugar el cual Caleb estaba pidiendo por heredad. Y como leíamos en el pasaje bíblico, Hebrón se llamaba anteriormente Kiriat Arba, dice la palabra al final del texto, porque era una tierra de gigantes. Arba fue un hombre grande entre los anaquitas, y Caleb en su momento y bajo la mano de Dios tomó este lugar, tomó posesión de esta montaña y expulsó a los gigantes. ¿Sabe? Porque Dios estaba con Caleb. Y podemos mirar, y usted me puede preguntar, pero ¿desde dónde viene la promesa que fue entregada a Caleb? Y Caleb, con tanta seguridad, con tanta convicción, está reclamando lo que en su momento se le dijo. La palabra nos habla en el libro de Números, en el capítulo 13, nos está diciendo ciertamente. En el versículo 30 nos está diciendo: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y dentro de los espías que en su momento Moisés, porque Jehová había hablado a Moisés para que fueran a reconocer la tierra de Canaán. Y vemos que Moisés comisiona a 12 personas de en medio de los hijos de Israel, y dentro de ellos se encontraba Josué y Caleb. Pero después de un cierto tiempo, dice en el versículo 25 de Números 13, que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón, los 12 espías, vinieron a dar el informe a Moisés, Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Era un fruto tan grande que dice que era tiempo de las uvas, y ellos cortaron de las uvas, y el racimo de esta uva tenía que ser cargado entre 2 personas. ¿Cuán era el fruto de la tierra? Y dice el verso 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente, ellos están dando una afirmación, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y dice el verso 30, y ellos, 10 de los 12 espías, dan un mal reporte, pero vemos que Caleb y Josué dan algo distinto. Entonces dice en el versículo 30 que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Porque en Caleb había un espíritu diferente. Y en el versículo 14, los demás, los 10 espías, desaniman al pueblo y hacen que el pueblo peque y murmure. Pero dice Números 14:6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, porque era la promesa que Dios les estaba dando, que era una tierra la cual fluía leche y miel.
Si Jehová, dice el versículo 8, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Dice, por tanto, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero el pueblo rehusó. En la medida que hacemos lectura, el pueblo rehusó y Dios se enojó con el pueblo, pero le dio una promesa a un hombre diferente. Dice en el versículo 24 de Números 14: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra por donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Entonces miramos que la promesa surge de algo que vio Caleb. Caleb con sus ojos pudo mirar la tierra, y podemos encontrar, por tanto, que Caleb guardó en su corazón la promesa que Dios le dio en Cades. Vemos que Caleb, por un periodo de 45 años, cuando por fin Dios está repartiendo al pueblo la tierra que le iba a corresponder, está distribuyendo entre las tribus la tierra de Canaán. Y se levanta en medio de los hijos de Judá, se levanta Caleb y le dice a su siervo, le dice a Josué: recuerda la promesa que Dios me entregó por medio de Moisés, tocante a mí y a ti. Y sabe, vemos que Caleb y Josué eran las personas más adultas dentro del pueblo, porque en la medida que escuchamos la historia del pueblo de Israel, fue una nueva generación que se levantó, fue una nueva generación que entró a la tierra prometida, pero solo 2 personas que salieron de Egipto ya siendo adultos, solo Josué y Caleb pudieron entrar, pudieron palpar, sus ojos pudieron ver la bendición. Y vemos que, a diferencia de los 10 espías, Caleb y Josué presentaron una opinión positiva. Dios va a estar con nosotros. Nosotros vamos a vencer a los que están allí, a los moradores de esa tierra. Pero 10, por el informe que dieron, estos 10, muchos del pueblo se desanimaron. Pero contrario a lo que vemos, Josué y Caleb animó al pueblo a actuar, a caminar en pos de la promesa de Dios, porque eran hombres que habían visto la intervención de Dios en Egipto, cómo Dios los había sustentado en el desierto. Pero vemos que por la palabra de 10 personas, el pueblo rechaza el consejo de Josué y de Caleb. Y vemos que lamentablemente muchos quedan en el desierto. Pero Caleb, después de 45 años, estaba preparado para recibir la heredad, para recibir la tierra que Dios le había prometido, porque había seguido a Dios con todo su corazón y era tiempo de recibir la recompensa. Yo quiero decirle en este día que hay tiempo en el cual veremos la recompensa del Dios del cielo. Caleb era de edad avanzada. Caleb era viejo, sí, en años, entrado en años, pero fue este hombre y su fe lo mantuvo, porque aunque era de edad de 85 años, Dios, y él hablaba, y dice en el versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, porque sabe, usted y yo veremos las promesas cumplidas en el Señor, cuando caminamos en fidelidad con Él. Y Dios, y él decía, Dios me ha hecho vivir para poder disfrutar de la promesa que Él me dio. Jehová ya me habló y yo he atesorado esta promesa. Dios le había sustentado y él había andado por el desierto. Y dice, hoy soy de edad de 85 años.
todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y quiero decirle también en este día, la promesa que Dios le ha entregado para usted y su familia, usted la va a disfrutar. Usted va a ver la bendición, así como Caleb pudo ver la bendición. Y era necesario para Caleb estar allí en pie. Después de tanto tiempo, Caleb estuvo allí en pie porque su fe le fortaleció. Caleb fue fiel desde un comienzo con el Señor. Sabía que Dios iba a ayudar al pueblo a conquistar la tierra. Y él estuvo allí, como Josué conquistó toda la tierra de Canaán. Ahí estuvo Caleb, pero dijo, hay un tiempo en el cual veré mi promesa cumplida, y a causa de su fe Dios le entregó la heredad que le había prometido. Y su fe seguía firme, porque así como declaraba, ¿cuál era mi fuerza? En ese entonces, tal es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y aunque había gigantes en la tierra, porque la tierra que pedía Caleb era tierra de gigantes, sabía entonces que Dios le iba a ayudar. Así como Dios había estado con él en el desierto, él sabía que Dios le iba a dar la capacidad para conquistar la tierra que le había sido entregada, y su fe se iba fortaleciendo con el paso del tiempo. Su fe se mantuvo, y con el paso del tiempo él pudo entender que Dios iba a realizar la promesa que le fue dada. Y encontramos también la palabra cuando el apóstol Pablo hace referencia a Abraham, el padre de la fe. Dice la palabra en Romanos 4:20 que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y usted y yo somos llamados a fortalecernos en fe, a caminar en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y es lo que Dios nos llama en estos tiempos, a fortalecernos en fe, a caminar en pos de la promesa de Dios, y debemos estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para llevar a cabo lo que nos ha prometido. Dios es poderoso para cumplir su promesa, y eso lo sabía Caleb, y eso también lo pudo comprender Abraham. Por eso él se fortaleció en fe. Y es necesario que usted y yo caminemos y nos fortalezcamos en fe. Estemos plenamente convencidos de las promesas que el Señor ha hecho para nosotros, para nuestras familias. Y vemos que Caleb, debido a su fe, tomó posesión de aquella montaña. Dice que se llamaba anteriormente Kiriat Arba, y llegó a ser Hebrón. Entonces, y solo a través, y Hebrón significa comunión, se traduce como comunión. Y quiero decirle que solamente a través de una relación personal con el Señor, usted y yo vamos a alcanzar las promesas que Él ha reservado. Solo a través de una comunión especial con el Señor podemos vencer y podemos conquistar y podemos derribar cualquier gigante. Porque Hebrón estaba llena de gigantes, pero él sabía que Dios le iba a entregar esos gigantes en sus manos. Y así fue. Caleb pudo conquistar ese lugar. Y aunque aquel lugar era tierra de gigantes, y cuando van los espías, ¿sabe cómo se veía el resto de los espías que estaban en ese lugar? Se veían delante de esos gigantes como saltamontes, se veían como nada. Pero este hombre, en Caleb y en Josué, había un espíritu diferente. Y yo creo que ese espíritu diferente que hay en los hijos, en la iglesia Milagro de Dios, usted que está allí conectado, en nosotros debe haber un espíritu diferente. Y vemos que Caleb y Josué dan un reporte positivo al pueblo. Podemos vencer porque Dios está con nosotros. Dios los ha dado en nuestra mano. Los vamos a vencer como comer pan. Pero vemos que los 10 dan un mal reporte. Porque muchas veces la duda y la incredulidad ve la dificultad, ve la crisis, ve el gigante, ve esa situación y puede llegar a decir no podemos. Pero la fe mira directamente hacia Dios.
La fe es aquello que nos impulsa y nos dice sí podemos lograrlo en el Señor. Y nosotros no debemos darle lugar a la incredulidad. Por eso dice la palabra de Abraham que él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Usted y yo no podemos poner en tela de juicio la palabra de Dios. Usted y yo debemos fortalecernos en fe y cada día plenamente convencidos. No debemos dudar ni negar la palabra del Señor, porque eso fue lo que llenó el corazón de los 10 espías que dieron un mal informe al pueblo. Y la duda y la incredulidad ve siempre la dificultad, ve la adversidad, ve que no es posible, ve que no hay salida, pero la fe ve la victoria, porque sabe que dijo el Señor: para el que cree todo le es posible. Y es necesario creer para ver la victoria, para ver la bendición, y es necesario que nosotros podamos caminar en fe y podamos llegar a decir: no importa lo que tenga al frente, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos llamados a avanzar y debemos creer, así como en su momento Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y yo hoy creo que nosotros estamos de la mano y agarrados de la mano del Señor. Por tanto, aquellos que nos persiguen van a tropezar, porque el Señor está con nosotros. Ellos no van a prevalecer, ellos van a ser avergonzados. Dios está con nosotros, pero Dios quiere que usted y yo confiemos. Dios quiere que nosotros seamos esos hijos de Dios, que no vemos el gigante, sino que ponemos nuestra mirada en el Señor. No nos veamos como saltamontes, porque los informantes decían, más declaraban allí en Números, y ellos están diciendo, más a la tribu, dice la palabra en Números 13, dice que estos hombres están diciendo: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire qué tremendo. Cuando dudamos de la palabra de Dios, cuando desconfiamos de que Dios está con nosotros, nos vemos así. Los 10 espías están diciendo: éramos nosotros a nuestro parecer, pero no es a nuestro parecer, sino cómo Dios nos ve, cómo somos delante del Señor. Y qué bueno es que nosotros podamos decirle a Dios: Señor, yo quiero verme como tú me ves, yo quiero verme como un hijo o una hija de Dios. Y para ellos, estos 10 hombres, ellos eran como langostas, ellos eran como nada. Así le parecían incluso a los gigantes que estaban en ese lugar, como personas insignificantes. Pero, ¿saben? Nosotros nos debemos ver como Dios nos ve. Y Caleb y Josué estaban convencidos que Dios les podía entregar ese lugar. Porque muchas veces damos prioridad a nuestras debilidades y no damos prioridad a la grandeza de Dios. Dios puede hacer grandes obras por medio de usted y de mí. Dios puede glorificarse como Él quiere, de la manera que Él quiere. Pero es necesario que usted y yo podamos confiar, podamos tener fe, podamos tener certeza que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Y vemos que era necesario, y por mucho tiempo este hombre se fortalecía. Caleb cada día se fortalecía. Y Caleb estaba plenamente convencido que si Dios le había hecho vivir por tanto tiempo, que si Dios le había sustentado en el desierto, que si él estaba con vida hasta ese momento, era porque Dios le iba a entregar la tierra por heredad. Y si Dios le había hecho vivir, estaba seguro que Dios iba a estar con él para conquistar ese lugar. Y Dios quiere entonces en este día ciertamente que cambiemos nuestra manera de ver la situación. Dios no quiere que pongamos tanto enfoque en el problema, en la dificultad, en nuestras limitaciones. Dios quiere hoy que podamos poner la mirada en el Dios Todopoderoso, en que Él lo puede hacer. ¿Cómo lo va a hacer? A usted y yo no nos interesa. Lo que realmente importa es que usted y yo confiemos en que el Señor va a actuar de una o de otra manera. Dios va a actuar a nuestro favor. Y Él lo sabía,
que Dios le iba a entregar en su mano esa tierra, porque él dio lo que sentía en su corazón. Él, después de reconocer la tierra y de ver el fruto de la tierra, él sabía que ese lugar iba a ser no solo para él, sino para los hijos de Israel. Pero vemos que lo que había en el corazón del pueblo, y dice la palabra que el corazón del pueblo desfalleció, pero él decidió cumplir siguiendo a Jehová. Porque muchos le van a decir o me van a decir a mí, ¿cómo es posible? ¿De qué manera Dios puede actuar en esta situación? Pero usted y yo no nos debe importar eso. Debemos tener presente que el mismo Dios que obró en la vida de Caleb es ese mismo Dios que está dispuesto a obrar en su vida y en mi vida. El mismo Dios que cumplió la promesa en Caleb la va a cumplir en usted y en mí. Porque es en la mano de Dios que están nuestros tiempos. Por eso David declara, en tus manos, Dios, están mis tiempos. Yo te voy a bendecir en todo momento y yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Caleb sabía que Dios estaba a punto de cumplir. El tiempo no importaba. Él tenía en su corazón y él recordaba cada una de las palabras que le fueron dichas por medio de Moisés, tocante a la promesa, que lo que pisaron sus pies, ese lugar que había pisado, iba a ser para él y para su descendencia. Y él lo había creído así. Y vemos que entonces Moisés, y le está recordando a Josué la promesa, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Amén. La promesa. Y usted y yo recordamos las promesas de Dios, las tenemos presentes hasta este momento. De pronto Dios en su momento le ha hablado o me ha hablado a mí y posiblemente hemos olvidado lo que Dios nos dijo. Pero este hombre estaba, después de 45 años, recordaba cada una de las palabras dichas por boca de Moisés. Ahora bien, dice la palabra, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Amén. Y cuando Dios está con nosotros, ¿sabe? Dios se encarga de echar los gigantes. Cuando Dios está con nosotros, Dios se encarga de echar la dificultad, de echar la enfermedad, de echar todo aquello que se ha levantado en nuestra contra. Quizás Jehová estará conmigo, dice la palabra. Y los echaré como Jehová ha dicho. Qué tremendo, qué confianza. Y usted y yo debemos en este tiempo esperar en todo tiempo en la ayuda del Señor. Esperar en todo tiempo en las promesas del Señor. Porque el escritor de Hebreos en su momento declara, porque es necesaria la paciencia. ¿Usted cree que Caleb no tuvo paciencia? 45 años requirió paciencia. Y a veces usted y yo oramos por una semana y nos desesperamos. Oramos y creemos que Dios tiene que actuar con inmediatez. Dios tiene que responder ya, porque yo no soy paciente. Pero es necesaria la paciencia, dice Hebreos 10:36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vemos que Caleb fue paciente. Caleb esperó. Y Caleb avanzó y se sostuvo. Dios lo sostuvo en el desierto. Caleb peleó de la mano de Josué y conquistó cada uno de las ciudades que estaban allí en Canaán. Y después de cierto tiempo y que fue conquistada toda esa tierra,
Y después que Caleb hizo la voluntad de Dios, obtuvo la promesa. Y en esta mañana es necesario que para ver la promesa debemos caminar y debemos hacer la voluntad de Dios como lo hizo Caleb. Caleb se despertaba cada día y él recordaba y él tenía presente la promesa que Dios le había hecho. Caleb se levantaba cada día y sabía que había una heredad reservada, no solo para él, sino para su descendencia de manera perpetua. Caleb se levantaba cada día y la duda no lo llenaba. La incredulidad no tocaba su corazón. Él estaba plenamente convencido de que el que le hizo la promesa lo iba a cumplir. Y usted y yo cada mañana nos debemos levantar creyendo que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Cada día nos debemos motivar a seguir caminando en fidelidad al Señor, porque en su momento Dios cumplirá lo que ha prometido. Y Caleb se motivaba. Caleb lo sostuvo la palabra. Por eso David en su momento dice en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es en las promesas de Dios en las cuales usted y yo en los momentos de dificultad nos vamos a cimentar. Y Caleb se motivaba y Caleb avanzaba porque había una promesa y usted y yo debemos caminar en las promesas de Dios. Caleb estaba seguro que para él y su familia había un futuro que estaba en las manos del Señor. Porque Dios no solamente le prometió Hebrón a Caleb, sino a toda su descendencia. Y así lo cumplió. Y él pudo ver, por cuanto anduvo y haciendo la voluntad de Dios, obtuvo la promesa. Y esta es la promesa para nosotros como iglesia hoy. La promesa que Él nos hizo, ¿sabe cuál es? La vida eterna. Y usted cada día y yo nos debemos levantar creyendo que hay una promesa que ha sido dada de parte del Señor. Y es darnos la vida eterna a todo aquel que ha creído en su Hijo Jesucristo. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Cada día nos debemos levantar. Así como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 25. La promesa que Dios nos ha hecho a usted y a mí, la iglesia del Señor, es la vida eterna. Y no importa lo que podamos vivir en esta tierra, esa promesa usted y yo nos debe motivar cada día, nos debe levantar y nos debe ayudar a permanecer. Y esa promesa la recibimos mediante la fe por medio de Cristo, porque no hay otra manera. Y la promesa que le fue entregada a Caleb la recibió por fe, creyendo que Dios la iba a cumplir. Y yo sé que la promesa que Dios nos ha dado la debemos atesorar hasta que sea hecha, dada y sea entregada por parte del Señor. Y después que dijo todas estas palabras Caleb a Josué, dice la palabra en el versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Amén. Entonces, qué tremendo la promesa de Dios en este día, que nos habla y nos recuerda que Dios quiere entregarnos una promesa. Dios quiere en esta hora que podamos recibir y ver cumplidas cada una de sus promesas en nuestra vida y familia. Pero es necesario que hagamos la voluntad de Dios. Es necesaria para alcanzar la promesa tener paciencia. Y de pronto en Caleb fueron 45 años, pero de pronto en usted yo hoy creo que la palabra se apresura para ponerla por obra. Yo sé que serán días, serán semanas o meses, años, pero veremos cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Y qué bueno es el Señor en esta mañana. Debemos caminar en fe. Jesús enfatizó sobre el tema de la fe.
Y Jesús le decía a sus discípulos que era necesaria la fe. Y la fe la comparó como una pequeña semilla, como un grano de mostaza, que después que es tirada a la tierra, aunque es la semilla más pequeña entre las hortalizas, cuando crece se hace un árbol grande. Y así debe ser nuestra fe. Dios quiere que cada día caminemos en fe, creyendo y confiando que Dios va a cumplir sus promesas. Y es que sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y fue por la fe de Caleb que él pudo recibir lo que Dios le había dicho. Porque ciertamente él creyó y se fortaleció en el Señor hasta haber hecho lo que el Señor le había prometido. Yo quiero invitarle en este día, vamos a estar todos en pie. Vamos a darle gracias al Señor y dígale: Señor, yo no sé si usted puede traer a memoria en este día las promesas que Dios ha hecho tocante a usted y a su casa. Es mañana en la cual usted puede decirle: Señor, tú me